Estamos mirando el tema del cesacionismo o la cesación de la revelación especial. Vimos las dos posturas que hay y concluíamos si es que acaso la reforma histórica se suscribe a una de ellas, mostrando que en efecto la reforma histórica se suscribe al cesacionismo. Ahora, en segunda medida, queremos hacer unas aclaraciones necesarias que nos van a dar mucha luz con respecto al tema de la cesación, aclaraciones necesarias. La primera aclaración, precisión que nos toca hacer, porque aunque ya hemos dicho, el punto no es si suena lógico, sino si eso es bíblico, así que vamos a pasar a hacer claridad de estas frases. Este tema debe ser tratado bajo el marco de la revelación especial, es decir, principalmente corresponde a canónica, al tema que estamos abordando. El tema de la cesación debe ser tratado bajo el marco de la revelación especial, bajo ese tema, bajo el entendimiento de ese tema. Es decir, principalmente corresponde a canónica. Si buscamos entender el tema bajo otros marcos, como la soberanía de Dios, el poder de Dios, las preguntas serían si Dios está limitado hoy para hacer milagros, o si Dios puede dar dones como Él quiere. Visto así, dejaríamos preguntas sin resolver y sería muy superficial al desechar el marco real en el cual los dones o carismas se presentan. Creemos y entendemos que lo que vemos en la Biblia cuando hay milagros y dones de ese tipo no son explosiones del poder de Dios, sino obras dirigidas con un propósito específico en la historia redentora. Si asumimos esto, cambiamos el marco de la discusión al terreno que corresponde. Pero, ¿por qué este tema debe ser tratado bajo el marco de revelación especial? ¿Por qué debe ser abordado aquí? ¿Por qué en canónica? Déjeme darle unas buenas razones para que entendamos por qué este tema debe ser abordado aquí. Primero, por la naturaleza de la revelación especial. Vamos a ir un poquito más profundamente en este aspecto de lo que ya hemos entendido de revelación especial. La naturaleza de la revelación especial es la revelación del plan redentor. Es decir, ¿en qué consiste la revelación especial? Bueno, consiste en la revelación del plan redentor, tanto su fundamento como su desarrollo. Cuando entendemos cómo el Señor ha revelado su plan redentor, podemos entender la función de los dones extraordinarios. Pensemos en los milagros del Señor, o pensemos en sí de los milagros de la Biblia. La pregunta es, ¿los milagros registrados en la Biblia son demostraciones de qué? Si decimos que son demostraciones del poder de Dios, déjeme citarle Romanos 1:20, donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora, si usted me dice, los milagros registrados en la Biblia son demostración del poder de Dios, esa es su conclusión. ¿Pero qué? Yo le diría, para mostrar su poder, ¿Dios qué hizo? ¿Milagros o hizo la creación? Según Romanos 1:20, ¿sí? Si usted me debería responder esa pregunta basado en la Biblia, no según lo que sea más lógico, sino los milagros, claro, los milagros pueden ser vistos como el poder de Dios, pero según la Biblia, ¿qué hizo Dios para mostrar su poder? La creación. Los milagros bíblicos, entonces, entran en un marco distinto. Los milagros bíblicos entran en el marco de revelación del plan redentor. Así, cada palabra en la Biblia es una palabra reveladora, es decir, trae revelación especial, venida por inspiración. Pero cada milagro es una señal de una verdad redentora que Dios quería revelar. Las palabras son palabras de revelación.
Los actos son actos de revelación también. Para demostrar su poder no era necesario el milagro, pero él quería abrir el entendimiento del pecador para que pudiese entender que él es Señor y Salvador. Entonces, por ejemplo, ¿esto ya lo vimos o lo acabo de pasar? Bien. Así, por ejemplo, la multiplicación de los panes, ese relato en Juan 6, en Juan 6, ¿qué era? ¿Una muestra del poder de Dios? No, debo decirle que ese acto milagroso apuntaba o era un acto que revelaba algo de Cristo, del plan redentor en Cristo. ¿Cuál era el propósito entonces de la multiplicación del pan? Revelarnos a Cristo como el pan de vida. Les recuerdo que esas palabras en Juan 6:35, Jesús dijo, después de ese milagro, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué le quiero dar a entender con la multiplicación del pan? Que el Señor no tenía en mente mostrar su poder. ¿Qué tenía en mente el Señor? Mostrarse como el pan de vida. Entonces el milagro no es una revelación solita del poder de Dios, pues claro que se necesita poder de Dios, pero es una revelación de algo que tiene que ver con la redención. El milagro tiene un carácter de revelación especial, y dijimos que la naturaleza de la revelación especial es mostrar, revelar el plan redentor. Así que Dios hace ese milagro no para que la gente concluya, Cristo es poderoso, como concluyó. Cuando hizo el milagro el Señor quería que concluyeran que Cristo es el pan de vida, es decir, es el Salvador. Por eso el Señor en Juan 6:26 los reprendió por no ver las señales, es decir, por no trascender al mensaje que las señales tenían el propósito de dar. Porque ellos se quedaron con Él es poderoso, un rey así nos sirve. Y el Señor dijo, no han entendido nada, yo soy el pan de vida. Eso es lo que deberían haber visto en la señal. Un segundo ejemplo es la resurrección de Lázaro. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿era mostrando su poder, acaso? Pues les recuerdo que Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, cuando el Señor se para frente a la tumba de Lázaro, ¿qué quería que la gente concluyera? ¿Él tiene todo poder? No. Él quería que concluyeran que Él es la resurrección y la vida, que creyendo en Él uno no muere eternamente. El milagro ahí entonces no era una muestra del poder de Cristo, sino era un acto que revelaba algo del plan redentor. Él se estaba mostrando no como un ser poderoso, principalmente, aunque claro, esa era también otra conclusión, sino que se estaba mostrando como quien es la resurrección y la vida. Esta es otra prueba de que los milagros no eran meras muestras del poder del Señor. Lo vemos en la declaración además que él mismo hizo en Lucas 4, 18 al 21. Bueno, no está allí, pero le recuerdo cómo él definió su ministerio en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Con estas palabras, Cristo, ¿qué estaba diciendo? Claro, que su ministerio era un ministerio de salvación. El carácter de la Escritura, recuerde, es el libro de la redención, tiene que ver con la redención. El Señor dice que las Escrituras se están cumpliendo en Él, porque Él vino a hacer exactamente eso. El Señor no quería que la gente dijera, Dios nos ha dado un individuo con mucho poder para sanar, para obrar milagros, sino el Señor vino a sanar al quebrantado de corazón, pregonar libertad al cautivo, por supuesto, del pecado, vista a los ciegos, y para que creyeran eso, hacía milagros. O Dios le dio el poder, por el Espíritu, de realizar ciertos milagros.
Miremos otro ejemplo, el paralítico, Marcos 2, 10, 11. Este paralítico fue sanado de su parálisis, no para que todos supieran el poder de Dios, sino para que supieran lo siguiente, el versículo 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Con qué propósito se hizo el milagro? Para que supieran que Él tiene el poder de perdonar pecados. Estas señales, entonces, estos ejemplos nos sirven para entender que estas señales llamaban la atención sobre las enseñanzas y la revelación del plan redentor de Dios, sin lo cual estos eventos maravillosos serían más un enigma que un medio de instrucción. Vamos a suponer que el Señor hizo un milagro, no dijo nada y se fue. ¿No se hubiera prestado eso para miles de interpretaciones? Como, ¿esto qué significa? ¿Por qué lo habrá hecho? Hermanos, pero el Señor en algunos de esos milagros los explicó para enseñarnos cómo es que deberíamos ver los milagros cuando Él los hizo. Es decir, Él no necesitaba siempre explicarlo, pero explicó algunos para que entendiéramos que cada vez que Él hacía un milagro, algo de revelación especial Él nos estaba dando, algo que tiene que ver con el plan redentor nos estaba mostrando. No para que concluyéramos Dios es poderoso, para eso Dios hizo la creación, sino para que concluyéramos que hay una realidad redentora que Él deseaba señalar. Un milagro bíblico nos revela y apunta hacia realidades del plan redentor. Los milagros entonces tienen relación directa con la revelación redentora. Un milagro es revelación redentora, un milagro bíblico. Un milagro bíblico es inherentemente revelacional. Cuando Dios actúa en una forma milagrosa, revela su poder, pero revela su voluntad. Generalmente la palabra de revelación, como está aquí, palabras explican actos. Así deberíamos entender. Por eso, cuando abordamos el tema de la cesación de la revelación especial y los dones que lo acompañaron, lo hacemos bajo el tema de canónica o de revelación especial. Lo segundo, segunda aclaración. ¿Vamos al anterior? Bueno, dejemos esto para leerlo. Estas señales llamaban la atención sobre las enseñanzas y la revelación del plan redentor de Dios, sin la cual los eventos más maravillosos serían más un enigma que un medio de instrucción, y un milagro solo podía decirnos algo del poder de Dios, pero el milagro bíblico nos revela y apunta hacia realidades del plan de redención. Bien, vamos a ir a lo segundo. ¿Por qué este tema debe ser abordado bajo revelación especial, es decir, canónica? Por los momentos específicos que en general marcaron la aparición sostenida de esos dones extraordinarios. Por eso le digo que es una teología. Si usted mira la palabra de Dios, por supuesto que en toda la Biblia vamos a ver la operación poderosa y sobrenatural de Dios. Creo que no hay un libro bíblico donde no sea obvio que Dios revela su poder de muchas maneras, sea en la providencia. A veces no es ni siquiera un milagro, pero creo que todos los libros de la Biblia testifican que Dios es poderoso, que Dios hace cosas sobrenaturales. Pero le quiero preguntar, los sucesos milagrosos, esas experiencias de ver dones acompañadas de milagros o sucesos extraordinarios, como una experiencia sostenida, no cuando por allá apareció uno y con los años o los siglos apareció otro, no, sino cuando aparecieron de forma continua, sostenida. Usted se va a dar cuenta que cada vez que los milagros aparecieron de forma sostenida,
Entonces estaban marcando una, la introducción de más revelación especial. No sé si tengo allí algo para que, sí. No es cierto que todos los hombres piadosos de la Biblia tuvieron dones extraordinarios. No, como dicen a veces los continuistas. Ni siquiera cuando dichos dones de revelación eran necesarios. Hubo hombres piadosos en la Biblia que nunca hicieron un milagro. Por ejemplo, Abraham, ¿qué milagro hizo él? José, ¿qué milagro hizo? Por ejemplo, Noé, ¿qué milagro hizo? Ninguno. Tampoco es cierto que la experiencia de tener dones revelatorios o carismas extraordinarios era una experiencia sostenida en la historia. Hubo tiempos de cesación de esos dones. Así que cuando hablamos de cesación no estamos hablando de algo extraño. Lo que entendemos por la Biblia es que el pueblo recibía una revelación que era normativa, y luego que Dios daba esa revelación que se volvió una norma, cesaba de hablar por algún tiempo. Así que la aparición de dones como algo sostenido es particular solo en ciertos momentos de la historia de la redención. Si usted puede pasar muchas hojas de la Biblia sin leer un milagro o un don extraordinario, pero cuando aparecen, marca un momento particular en la historia de la redención. Vemos, por ejemplo, en la Biblia que hubo hombres que profetizaron sin ni siquiera hacer un milagro, como el caso de Noé o José. Pero va a ver que cada vez que hay un milagro, se habla de un profeta. Y entienda esto. No sé si eso lo tengo allí también como algo. No, vamos atrás. Escuche este asunto. No todos los hombres que profetizaban, es decir, que hablaban revelación especial, hacían milagros. No siempre. Pero cada vez que usted en la Biblia ve un milagro, es porque hay alguien dando revelación especial. Otra vez. No siempre el que daba revelación especial, Dios le daba el hacer milagros. Pero siempre que usted ve milagros en la Biblia, hay alguien dando revelación especial. ¿Sí? Así piense, por ejemplo, Noé profetizó. ¿Hizo milagros? No. Y después de Noé, la próxima profecía se escuchó unos siglos después, cuando apareció Abraham. ¿Sí ve? Así que decir que no, es que recibir revelación era algo cada semana, cada día, no. Dios habló con Noé, y con el próximo que habló, ¿con quién fue? Con Abraham. Así que hubo un tiempo de cesación entre Noé y Abraham. El próximo en profetizar, ¿quién fue? Quizás si lo vemos así, fue José. ¿Cuánto tiempo habrá pasado entre Abraham y José? Y le debo decir que en vida José solo tuvo 2 sueños e interpretó 3. En la época cuando se necesitaba revelación especial directa. Así que decir hoy día, con Biblia completa, que soñar y visiones, que hay creyentes que con Biblia completa hoy han soñado 100 veces. Cuando se necesitaba un hombre soñó 2 y interpretó 3. ¿Ve? Así que, ¿y después qué pasa? Después de José hubo cesación. ¿Cuándo volvimos a escuchar más revelación especial? Después de José. Hasta Moisés. ¿Cuánto tiempo pasa de José a Moisés? Más o menos 400 años. Entonces, ¿ve usted que la cesación de la revelación especial no es algo extraño en la Biblia? Cuando hablamos de cesación no decimos, no, eso no está en la Biblia. Lo que pasa es que usted pasa una hoja de la Biblia con los 2 dedos y a usted le parece que esto pasó inmediatamente después. Pero muere José y cuando usted pasa la hoja de la Biblia, cuando dice que apareció Moisés, ¿cuánto tiempo pasó de José a Moisés? Pero ese tiempo hubo cesación de la revelación especial.
Los milagros, entonces, no son experiencias sostenidas en la historia bíblica y de la redención, pero sí vamos a ver este fenómeno. Quiero que usted mire, y ya que usted es conocedor de la Biblia, me da cierta ventaja para no tener que justificar tanto. Cuando usted ve que hay una acumulación sostenida de milagros, hermanos, en tres épocas en la Escritura. Vamos a llamarle el pico alto y cuando hay un temblor, después hay una réplica, ¿no? De menor intensidad a veces. Vamos a hablar de un pico alto y una réplica. Un pico alto y una réplica. Usted va a ver que la experiencia sostenida de dones y milagros se dio en épocas de Moisés y una réplica con Josué. Va a pasar mucho tiempo hasta que otra vez la aparición sostenida de milagros se dio en épocas de Elías y una réplica con Eliseo. Y usted va a ver que la próxima vez que aparecen milagros como algo sostenido es en la época del Señor Jesús y su réplica con los apóstoles. Sí, hermanos, piense, no si hubo un milagro aquí o un milagro allá, sino cuando los milagros y los dones extraordinarios fueron una experiencia sostenida, donde usted lea bastante de eso, donde usted diga, aquí sí había mucha fuerza de milagros. Ahora usted dirá, ¿y eso qué comprueba? Yo le dije lo siguiente, que cada vez que aparecen los milagros como una experiencia sostenida, es por un evento singular. Y este evento es cuando Dios va a introducir un progreso formal de revelación especial. Mire usted, cuando Él va a introducir un progreso formal de revelación especial, con Moisés, ¿qué tenemos? La introducción de la ley. Usted lo puede ver. Claro, Josué está al lado. Con el ministerio de Elías y Eliseo se estaba introduciendo esa revelación especial, profética. Y cuando aparece el Señor Jesús, se estaba introduciendo formalmente el nuevo pacto. Así que cuando Dios manda de forma sostenida milagros, no es algo aleatorio, para que usted se dé cuenta. No es que Dios quiso que este hiciera un milagro y este hiciera otro milagro y por allá este tratara con un don. No, mire que el Señor tiene un plan, esto se llama el plan redentor. Y cada vez que metió un progreso, primero dio la ley, ¿no? Y luego dio los profetas. Y luego introdujo el nuevo pacto. Cuando fue a meter esos progresos fundamentales, esos pilares fundamentales, es cuando usted y yo vemos milagros. Ahora, hermano, esto ya lo habíamos visto. Esta fórmula ya la habíamos visto. Estos actos coinciden con la división general de las Escrituras, la ley y los profetas. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice en Mateo 11:3. Escuche, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quiere recibirlo, le saque el Elías que habría de venir. ¿Y qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo hablado a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Entonces está en toda consonancia de la Biblia que si todos los profetas profetizaron hasta Juan, Juan nos deja aquí, hermanos. Si todos los profetas profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Pero luego el Señor ha hablado por el Hijo. Así que note que esto ya lo habíamos visto. Ahora, hay un dato
que a mí me parece conclusivo para entender que esto es verdad, que esto es lo que vemos en la Biblia. Lucas 9, 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36, se nos narra aquí la transfiguración del Señor Jesús. Según Lucas 9:30, ¿quién aparece al lado de Jesús? De lo anterior, Samuel. ¿Quién aparece al lado del Señor Jesús? Moisés y Elías. Hermanos, ¿eso es aleatorio? ¿O eso es algo que ocurrió? No, Dios está dando revelación especial. ¿Qué está diciendo el Señor? Mire, Moisés y Elías, como los dos pilares de revelación especial formales del antiguo pacto, estaban adelante dando la introducción al mediador del nuevo pacto. Y sabe, hay dos cosas muy importantes. Primero, las palabras del Padre. Cuando el Señor se transfigura, el Señor dice, el Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Tenía que ver con qué, con revelación especial. No miren su poder, sino esto lo hago para que lo oigan, ratificando que la señal de la transfiguración tenía que ver con avalar las palabras del mensajero. Y lo segundo, que los acompañantes desaparecen y la voz cesa. Dice el versículo, y quedó Jesús solo, como diciéndonos que, como que ellos eran dos reflectores que apuntaron a Cristo. Luego que el Padre dice, a Él oíd, ¿qué hacen? Se alejan de la escena. Recordemos que Cristo es el punto climático y final de la revelación. Así concluimos que desligar este tema del marco de revelación especial no aporta luz. ¿Sí ve? Cuando usted entiende los milagros fuera de esto, hermano, no va a entender nada de los milagros, nada, nada. Cuando usted entiende cada milagro bíblico debajo del tema revelación especial, no solo aporta luz, sino que usted está entendiendo la Biblia, porque todo está allí para explicar el plan redentor. Tercero, por la naturaleza misma de los milagros. ¿Cuánto tiempo voy? ¿Tiempo? ¿Cuánto? 27, muy bien. 15 minutos. ¿Eso lo vi? Eso, por la naturaleza misma de los milagros o señales. Estamos viendo aclaraciones, ¿no? ¿Por qué deberíamos tocar este tema bajo revelación especial? Lo primero, por la naturaleza de la revelación especial. Dos, por los momentos específicos que en general marcaron la aparición sostenida de dones extraordinarios. Y tercero, por la naturaleza misma de los milagros, que en algunos textos a los milagros se le llama señales. Podemos decir como un principio que un milagro atestigua la revelación redentora. Este es el principio. Un milagro no es lo que usted y yo queramos que un milagro sea. Un milagro es lo que la Biblia dice que es él. Y según la Biblia, se lo voy a comprobar, un milagro es una especie de testigo, una especie de aparato autenticador que respaldaba lo que el mensajero decía. Es decir, lo que el mensajero decía es como una hoja, y el milagro es como un sello que se pone de autenticación. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque somos ciegos y a veces las solas palabras del Señor no eran entendidas. Entonces, ¿qué hizo el Señor para autenticar el mensaje que daban sus mensajeros? Acompañó muchas veces con milagros la palabra. No siempre. A veces hablaba un profeta y Dios no autenticaba con milagros.
Pero siempre que hay milagros es porque hay un profeta. Los milagros señalan hacia el mensajero. ¿Para qué? Para ratificar su mensaje. Los milagros llamaban la atención sobre la veracidad y autoridad de la predicación del profeta. Recuerdo que profeta no es profeta porque vaticina, profeta es profeta porque habla de parte de Dios. Entonces podemos concluir que esa unión se presentó para certificar, esa unión entre profeta y milagro, se presentó para certificar, autenticar, respaldar, hacer creíble a los profetas. Los milagros eran una credencial que legitimaba que los profetas estaban de verdad hablando de parte de Dios. Así ocurrió con Moisés y así ocurrió con Elías y vamos a ver que así ocurrió con el Señor y los apóstoles. Miremos si esto es verdad, porque hermanos, en la teología no es el que sepa decir cosas coherentes, sino es bíblico, es bíblico. Un milagro no es lo que yo quiero que sea un milagro es lo que la Biblia dice que es un milagro. Miremos este texto, Deuteronomio 34, 10 al 12. El mismo profetismo de Moisés es ratificado por los milagros, mire. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en gran poder, y en hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Según este texto, ¿a qué se amarra el profetismo? ¿A qué está amarrado? A señales y prodigios. ¿Nota? Nunca más se levantó profeta como Moisés que hiciera milagros así. ¿Sí ve? Profeta, tener palabra de Dios en su boca, milagros. Así razona la Biblia. Entonces uno no puede sacar a un lado señales y prodigios de el profetismo. O sea, revelación especial, autenticada por milagros y señales. Éxodo 4, 1 al 5 principalmente, el versículo 5 lo va a decir, pero dice la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Sí ve? Él está diciendo, yo soy un profeta, pero ¿cómo me van a creer? Jehová dijo, que tienes en la mano, ¿recuerda las señales que le hizo? Y mire, por esto creerán que se te apareció Jehová. ¿Qué es un milagro? Un milagro es el sello de autenticidad de que un hombre viene de parte de Dios. ¿Sí ve? Los milagros no son lo que uno quiera que es. Un milagro, ay, Dios está aquí mostrando su poder. No, con estos milagros se iba a certificar que Moisés venía de parte de Dios, que se le apareció el Señor. Un hombre podía decir, se me apareció Jehová. ¿Y cómo lo hacemos para creer? Milagros. Ahora notemos que lo mismo pasa con Elías en el monte Carmelo. ¿Y cómo Elías entiende los milagros? Estamos hablando de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cómo entendía Elías los milagros? No solo manifiesta tu poder, sino, Señor, respóndeme para que ellos crean que yo vengo de parte tuya. ¿Sí? Mire que otra vez, profeta y milagro, profeta y expresiones sobrenaturales del poder de Dios están presentes. Existe una expresión en los Salmos, lo que corresponde a una inferencia, pero que nos deja ver esta realidad. Yo sé que no es un principio, pero aquí ¿qué podemos inferir en el Salmo 74:9? Mire, en un salmo ahí está este asunto.
esta expresión. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Sí es lo que dice? Para el pueblo de Israel, señales estaban unidas ¿a qué? Al profeta, al profeta. Un milagro no es lo que nosotros queremos que sea un milagro no es lo que nosotros concluimos que es un milagro es lo que la Biblia enseña que es un milagro, una confirmación a la palabra profética, ¿ya? O sea, no definamos los milagros con nuestro diccionario, miremos estos textos y concluyamos qué es un milagro, pero miremos en las épocas del Señor Jesús. ¿Qué esperaríamos encontrar si lo que hemos venido diciendo es verdad? Bueno, que también en el Señor Jesús se haya presentado. El mismo principio lo hallamos subsistiendo en el Nuevo Testamento. Encontramos que el Señor Jesús habla la doctrina de Dios porque ha venido de Él. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No es la primera vez ni la única que dice estas palabras el Señor Jesús. Le recuerdo que Él muchas veces afirmó esto. Mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Ahora, teniendo eso en mente, mire este texto. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que debo hablar. ¿Por qué le estoy citando estos textos? Para que usted entienda que el Señor estaba aquí actuando como profeta. ¿Ve? Él no estaba hablando de su propia cuenta, sino de parte de Dios. Y le dije que un profeta es profeta, ¿por qué? Porque habla de parte de Dios, palabras de Dios. Mire este otro texto, para que nos quede claro. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entendamos esto, ya le voy a decir por qué. En el Nuevo Testamento, en Hechos 3:20 al 22, está escrito, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Qué dijo el Señor Jesús de sí mismo? Que Él no habla por sí, sino habla lo que el Padre le da. ¿Qué dice Hechos 3 del Señor? Que nuestro Señor era el profeta que habría de venir. Eso es lo que dice Hebreos 1:1 al 3, que ahora el Señor nos ha hablado por el Hijo. Ahora, esto ha sido nombrado para que veamos que en el caso de Cristo los milagros no es cualquier cosa, ni lo que uno quiere concluir que es un milagro de Cristo. ¿Qué es un milagro? Aquí evidentemente está un profeta en Cristo. Es más, aquí está el profeta en Cristo. ¿Qué esperaríamos? ¿Qué esperaríamos? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué dice Juan 1:8? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí está el profeta, el que revela al Padre el resplandor mismo de su gloria, según lo leímos en Juan 1:8. Esto ha sido nombrado para que veamos la naturaleza de los milagros de Cristo. Podemos por el Nuevo Testamento y basados en la persona de Cristo concluir el propósito de Dios al dar dones extraordinarios. Podemos decir que los dones del Nuevo Testamento eran dados para autenticar y certificar y legitimar al profeta.
Si esta frase es cierta, la deberíamos encontrar en la Biblia. Ya lo ratificamos en el Antiguo Testamento, pero efectivamente en el ministerio de nuestro Señor, efectivamente en su ministerio, el Señor Jesús muestra un aumento inusual y poderoso de señales y prodigios, de milagros y cosas extraordinarias. Por supuesto, hay un aumento de los eventos milagrosos en épocas del Señor Jesucristo. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas ¿qué? Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire que Juan no dice, y estas se han escrito para que creáis que Él es poderoso. Ningún milagro fue puesto en la Biblia para concluir que Él es milagroso, que Él es poderoso. Según esta expresión, todos los milagros que Juan relacionó en su evangelio, ¿para qué fue? Para que concluyéramos que ¿qué? Que Jesús es el Cristo. Juan 10, 37, 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, ¿no me quieren creer lo que les digo? Miren las obras. Mírenlas para que concluyan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 3:2. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo le llamó? Has venido de Dios como maestro, es decir, tú hablas las palabras de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que tú hablas las palabras de Dios? Porque tú haces muchas señales. ¿Ve la unión? El milagro no era muestra del poder de Dios, el milagro era muestra de que había un profeta en medio. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí ve la conclusión? Milagros, hay un profeta. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Sí ve? Varón aprobado por Dios. ¿Cómo aprobó Dios el ministerio del Señor? Maravillas, prodigios y señales. Quiero que miremos un texto que nos da una visión especial sobre el tema. Con este texto quisiéramos que amarráramos en nuestra mente lo que hemos venido argumentando hasta aquí. Es una prueba más que la unión entre profeta y dones tenía el propósito de revelar escrituras por medio de sus grandes representantes. Esto amarra el Antiguo Testamento con el Nuevo. Otra vez Mateo 17, 1, 6. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. ¿No tengo ese texto? Bien. Y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. En la transfiguración se nos muestra
que una era que solo se podía asemejar a lo ocurrido con Moisés y Elías iba a comenzar. Esta era la era del nuevo pacto, pero no solo Moisés y Elías están allí como representante de la ley y los profetas, precisamente lo que Cristo vino a cumplir. Además, Dios mismo exhortó a que ahora a Él deben oír. Entonces, volvamos al punto. La naturaleza misma de los milagros y señales nos muestran que los milagros y señales son revelación especial. Por eso tocamos el tema de la cesación en revelación especial. Vamos a dejar para la próxima sesión lo que tiene que ver con los apóstoles y cómo podemos seguir ratificando este mismo principio.